El cuero curtido de la maleta antigua crujió suavemente al cerrarse, un sonido que resonó en el silencio de la estancia. Sobre la mesa de madera pulida, un mapa doblado, con sus pliegues marcados por el tiempo, aguardaba. Aquellos objetos, testigos mudos de incontables travesías, ahora se preparaban para una nueva aventura. Isabel, con sus 65 años enmarcados en un rostro de piel cálida y rasgos latinos, se detuvo un instante. Sus cabellos castaños, recogidos con pulcritud en un moño bajo, apenas dejaban ver el discreto rastro de las décadas. Sus ojos profundos, de una mirada que había visto mucho, se posaron en el mapa, y en ellos se dibujó un anhelo inusual, una chispa de anticipación que rompía la serena compostura habitual. La vida de Isabel había transcurrido con una dignidad silenciosa. Viuda desde hacía ya muchos años, había cultivado una existencia plena en su independencia, en sus rutinas cuidadosamente tejidas. Sus mañanas comenzaban con el aroma del café recién hecho, sus tardes se llenaban con la lectura o el cuidado de su jardín, un pequeño oasis verde en el corazón de la ciudad. No había soledad amarga en su soledad, sino una paz forjada con el tiempo. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud sutil había comenzado a germinar. Una sensación de que, a pesar de la comodidad de lo conocido, faltaba una pieza, una experiencia que reviviera un espíritu aventurero que creía dormido. La idea del viaje había surgido casi como un susurro lejano, una sugerencia de una amiga, que poco a poco, había tomado forma de una necesidad impostergable. No era una huida, sino una búsqueda consciente de algo nuevo. Escaparía de la predictibilidad de sus días, de la quietud de su hogar, para sumergirse en lo desconocido, en un lugar donde su mente pudiera expandirse y su alma, quizás, encontrara un nuevo eco. La elección del destino no fue al azar, optó por una región vibrante, rica en historia y cultura, un lugar que prometía despertar sus sentidos y desafiar su percepción del mundo. Al preparar el equipaje, cada prenda elegida era un reflejo de su personalidad, cómoda pero elegante, funcional pero con un toque de buen gusto. Los pocos accesorios que guardaba en su neceser eran discretos, pero con una historia, como los pequeños pendientes que siempre usaba. No buscaba llamar la atención, sino sentirse auténtica, coherente con la mujer que era y la que aspiraba a ser en esta nueva etapa. La anticipación era un sentimiento que la había visitado pocas veces en los últimos años con tanta intensidad. La mañana de la partida, el apartamento de Isabel se sentía diferente. El silencio habitual parecía más denso, cargado de la emoción de la despedida. Fuera, el tenue zumbido de un avión lejano se filtraba por la ventana, un recordatorio del vasto mundo que la esperaba. No hubo despedidas efusivas, ni familiares en el umbral. Su partida fue tan discreta como su vida, pero su corazón latía con una fuerza inusual, una mezcla de nerviosismo y una excitación serena. Era una declaración silenciosa a sí misma, estaba eligiendo la aventura, estaba abriendo un nuevo capítulo. Al cruzar el umbral, la luz del sol matutino la envolvió. El aire exterior, siempre tan familiar, se sintió distinto, cargado con la promesa de lo desconocido. No había tristeza en su adiós, solo una resolución tranquila. Su paso era firme, sus ojos profundos y expresivos, ahora con un brillo de curiosidad renovada. La sensualidad de este momento no era física, sino la de una mujer dueña de su destino, que se atrevía a explorar la vida en su plenitud, sin importar el número de años. Era la belleza de la autonomía, de la valentía silenciosa. En el trayecto hacia el aeropuerto, las imágenes de su rutina se desvanecían, reemplazadas por visiones de paisajes exóticos, de rostros desconocidos, de sonidos y aromas nuevos. Isabel se permitía soñar despierta, imaginar los escenarios que el mapa le prometía. La soledad del viaje no era una carga, sino una libertad, un espacio para la introspección y el descubrimiento. No buscaba compañía, no esperaba encuentros. Solo anhelaba sumergirse en la experiencia, absorber cada momento, y ver cómo el viaje la transformaría. La partida no era solo física, era un viaje interior. Isabel dejaba atrás la cómoda, pero a veces limitante, burbuja de su rutina. Se abría a la posibilidad de lo inesperado, a que la vida aún pudiera sorprenderla. El anhelo de partir no era un simple deseo de cambiar de paisaje, era un profundo llamado al alma, una invitación a revivir una parte de sí misma que había permanecido velada.
Con cada kilómetro recorrido, sentía que se acercaba no solo a un nuevo destino geográfico, sino a una nueva versión de Isabel, más abierta, más vibrante, lista para lo que el camino le deparara. El destino aguardaba, y ella estaba lista para ser guiada por sus propios pasos hacia lo desconocido. Hacia la aventura de su propia transformación. El avión, una vez que rompió el abrazo de la tierra, transportó a Isabel hacia un nuevo horizonte. Cada nube cruzada era una capa más de su rutina que se desprendía, dejando espacio para la anticipación. El anhelo de partir se transformaba ahora en la realidad palpable de la llegada, un suspiro de asombro que escapó de sus labios al ver la silueta de la ciudad, un tapiz de colores vibrantes bajo el sol cálido. El aire, al descender del avión, se sentía diferente, cargado de aromas exóticos y la promesa de una cultura que ansiaba explorar. El destino elegido por Isabel era Cartagena de Indias, una joya colonial en la costa caribeña de Colombia. Sus murallas centenarias contaban historias de piratas y amores prohibidos, sus calles empedradas invitaban a la exploración, y sus plazas vibraban con el ritmo contagioso de la cumbia y el vallenato. El hotel, un edificio restaurado con patios interiores llenos de vegetación exuberante y el sonido suave de una fuente, era un oasis de tranquilidad en medio del bullicio de la ciudad. Isabel se sintió inmediatamente inmersa en una atmósfera que la invitaba a la sensualidad de los sentidos, el aroma de las bugambilias, la brisa marina acariciando su piel, el eco de risas lejanas. Mientras realizaba el proceso de registro en la recepción del hotel, la figura de Javier apareció en su campo visual. Era el gerente de operaciones del hotel, o quizás uno de los principales guías asociados. Su presencia emanaba una energía magnética que captaba la atención sin esfuerzo. Con sus 35 años, Javier poseía la piel bronceada por el sol caribeño, un cabello largo y ondulado que caía sobre sus hombros con un aire despreocupado, y una barba bien cuidada que acentuaba su mandíbula marcada. Vestía una camisa de lino abierta en el cuello que resaltaba su físico atlético. Sus ojos oscuros, intensos y penetrantes, recorrían el lobby con una profesionalidad atenta, pero con una chispa que revelaba una curiosidad subyacente. El primer encuentro visual entre Isabel y Javier fue un instante suspendido. Mientras ella terminaba de firmar unos papeles, levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de él. Fue una colisión silenciosa, un reconocimiento mutuo que iba más allá del saludo cordial de un empleado a un huésped. La mirada de Javier se posó en Isabel de una manera que la hizo sentir, por un instante, completamente vista, no solo como una turista más, sino como una mujer con una historia, con una luz propia. Su expresión no fue de la admiración superficial que él quizás dedicaba a las jóvenes turistas, sino de una curiosidad profunda, casi reverente. Isabel, acostumbrada a la discreción que había adoptado con los años, sintió un calor inusual ascender por sus mejillas, un rubor que hacía mucho no experimentaba. Fue una mezcla de sorpresa y una extraña excitación. Rápidamente, desvió la vista, fingiendo interés en un folleto turístico, pero el eco de esa mirada ya se había anidado en lo más profundo de su ser. Javier, por su parte, no prolongó el contacto visual de forma obvia, pero una leve y enigmática sonrisa se dibujó en sus labios, una que Lucía percibió como un secreto compartido. Javier era, sin lugar a dudas, el arquetipo del príncipe encantado, en ese paraíso tropical. Su conocimiento de la ciudad, su amabilidad con los huéspedes y su aura de sofisticación innata lo convertían en el objeto de deseo de muchas viajeras. Había algo en su forma de moverse, en la cadencia de su voz al dar una indicación, que lo hacía inconfundible. Y, sin embargo, su mirada, en ese primer encuentro, se había anclado en Isabel, una mujer que llevaba en su rostro las marcas del tiempo y en su alma la serenidad de una vida vivida, pero que ahora sentía el despertar de un anhelo. La mente de Isabel, siempre tan reflexiva, intentaba encontrar una explicación a lo inexplicable. ¿Habría sido una casualidad, una ilusión creada por su propia mente, anhelante de algo nuevo? Pero la persistencia de esa imagen, la vividez del encuentro de sus ojos, le decía que no. Hubo una intención, una elección en esa mirada que la descolocó por completo. El lobby del hotel se llenó de un silencio diferente para ella, un silencio cargado de expectación. El aire, antes solo perfumado por las flores, ahora vibraba con la presencia de ese hombre que, sin una palabra, había roto la monotonía de su existencia y la había hecho sentir el impacto de un encuentro sorprendente.
Mientras completaba los últimos trámites de registro y se dirigía a su habitación, la imagen de Javier persistía en su mente. Cada sombra, cada reflejo en el suelo de mármol, parecía recordarle esa mirada. La sensación de ser observada o, más bien, de ser percibida profundamente, continuaba, no de forma intrusiva, sino como un suave susurro en la brisa. Por un momento, consideró que quizás esa intensidad era demasiada para la tranquilidad que buscaba. Pero una fuerza más poderosa, la curiosidad, la mantuvo anclada. Quería entender, o al menos intentar descifrar, el misterio detrás de los ojos de Javier. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa intensidad? Las preguntas revoloteaban en su mente, disipando la resignación que había abrazado durante tanto tiempo. Sin que ella lo supiera en ese momento, Javier había estado observándola desde el instante en que Isabel había entrado. Algo en su postura, en la quietud con la que observaba el entorno, en la serenidad que emanaba de su figura, lo había cautivado. En un mundo donde la prisa y la superficialidad dominaban, la presencia de Isabel era como un oasis. Había una belleza en su madurez, una historia en sus ojos que él anhelaba descifrar. Su mirada profunda no fue un accidente, era una elección deliberada, una invitación silenciosa, un reconocimiento de algo que sentía que trascendía lo común. Para él, en ese preciso momento, todas las demás personas en el lobby se desvanecieron, dejando solo la figura de Isabel bañada por la luz suave que entraba por los ventanales. La belleza del destino se había revelado en un encuentro sorprendente. La inesperada mirada de Javier en la recepción del hotel había infundido en Isabel una curiosidad sutil que se mezclaba con la emoción del viaje. El ambiente vibrante de Cartagena, sus aromas y colores, ahora se sentían amplificados por la presencia implícita de aquel hombre. Isabel, acostumbrada a la autonomía de sus años de viudez, se encontró anticipando cada nuevo día con una expectativa inusual, una sensación de que el destino depararía algo más que solo paisajes y monumentos. La oportunidad para que Javier se convirtiera en su guía personal surgió de manera orgánica. Durante el desayuno en el hotel, mientras Isabel consultaba un mapa con una concentración que no pasaba desapercibida, Javier se acercó a su mesa con una amabilidad profesional, pero con un matiz de interés genuino en sus ojos intensos. «Disculpe, ¿necesita ayuda con el itinerario, señora?» Su voz era cálida y atenta. Isabel levantó la vista, sintiendo el conocido rubor en sus mejillas. «Solo planeando mi día, hay tanto que ver». Javier, con una sonrisa que iluminó su rostro, se inclinó ligeramente sobre el mapa. «Permítame sugerirle algo diferente», dijo, su aliento suavemente sobre el cabello de Isabel. «Hay lugares que los mapas no muestran, historias que solo los locales conocen». Propuso un recorrido exclusivo, fuera de los circuitos habituales, un camino que prometía revelar la verdadera esencia de Cartagena. La oferta era tentadora, y la presencia de Javier tan cerca, su energía magnética, la empujaba a aceptar. «Sería un placer», respondió Isabel, su voz apenas un murmullo, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse. El primer recorrido privado se desarrolló entre las murallas antiguas y las calles estrechas y coloridas del centro histórico. Javier no era un guía cualquiera. Su pasión por la historia de Cartagena, por sus leyendas y sus gentes, era contagiosa. Sus palabras pintaban cuadros vivos, transportando a Isabel a épocas pasadas. La proximidad física era constante. Al caminar por senderos concurridos, Javier ponía una mano suave en la espalda baja de Isabel para guiarla, o su brazo se rozaba con el de ella al detenerse para admirar una fachada colonial. Eran toques fugaces, pero cargados de una sensualidad tácita, una conciencia de la piel que generaba una corriente eléctrica en Lucía. En el interior de una iglesia antigua, donde la penumbra creaba una atmósfera de solemnidad, Javier susurró una historia de un amor prohibido entre un marinero y una doncella local. Sus voces eran bajas, casi inaudibles, sus cabezas inclinadas una hacia la otra, creando una burbuja de intimidad en medio del silencio del lugar. La mirada de Javier se fijó en la de Isabel, buscando su reacción, y en esos ojos profundos, Isabel vio no solo la pasión por la historia, sino un interés personal que iba más allá del relato. La sensualidad de la escena residía en la cercanía de sus rostros, en la resonancia de sus palabras silenciosas y en la intensidad de esa mirada compartida. Los días siguientes se sucedieron con más recorridos privados.
Javier llevaba a Isabel a mercados vibrantes, donde los aromas de las especias y las frutas exóticas llenaban el aire, y donde sus manos se encontraban al elegir una pieza de artesanía. La guiaba por callejones secretos, revelándole grafitis escondidos y patios llenos de flores. Cada paseo era un descubrimiento conjunto, no solo del lugar, sino del otro. La diferencia de edad se desvanecía ante la conexión fluida que se establecía entre ellos, una química que se nutría de la curiosidad y la admiración mutua. La comunicación no verbal se volvió su lenguaje principal. Javier, con su intuición, anticipaba las preguntas de Isabel con una mirada, o le ofrecía una botella de agua justo cuando ella sentía sed. Isabel, por su parte, le transmitía su asombro y su gratitud a través de su sonrisa, de la forma en que sus ojos se iluminaban al ver algo nuevo, o de un leve toque en su brazo al compartir una risa. La sensualidad de estas interacciones no necesitaba de la explicitud. Se tejía en la atención mutua, en la forma en que sus cuerpos se movían en sincronía por las calles, en la conciencia de que estaban compartiendo algo único, algo que iba más allá de un simple recorrido. Para Javier, Isabel no era una turista más. Había una elegancia en su madurez, una profundidad en su mirada que lo cautivaba. La forma en que ella apreciaba la cultura, la honestidad en sus reacciones, la hacía destacar entre las jóvenes y a menudo superficiales visitantes. Él sentía un respeto inmenso por su experiencia de vida, por la sabiduría que emanaba de ella. Su decisión de ofrecerle un recorrido privado no era solo profesional, era un impulso genuino de acercarse a esa alma que lo intrigaba tanto. La sensualidad para él radicaba en el privilegio de guiarla, de ser el que le revelaba la belleza oculta del lugar y, con ello, la de ella misma. Al finalizar cada jornada, la despedida era siempre un poco más prolongada. Javier se aseguraba de que Isabel regresara segura al hotel, y sus ojos se encontraban por un instante más largo, una mirada cargada de promesas tácitas. Isabel regresaba a su habitación con el corazón ligero y la mente llena de imágenes, las calles adoquinadas, los colores de los mercados, y sobre todo, la presencia de Javier a su lado, sus manos que guiaban, sus miradas compartidas. La soledad, que había sido su compañera durante tanto tiempo, comenzaba a disiparse, reemplazada por la dulce expectativa de un amor que se estaba tejiendo en los hilos de un recorrido privado, un viaje no solo geográfico, sino del alma. Los recorridos privados con Javier habían transformado la experiencia de viaje de Isabel. Lo que comenzó como una búsqueda de renovación personal se había convertido en un viaje de conexión profunda, guiado por la presencia magnética de aquel hombre. Cada calle empedrada, cada fachada colonial, cada rincón de Cartagena ahora resonaba con la intimidad creciente que se tejía entre ellos. Isabel se sentía revitalizada, su espíritu más abierto, su corazón palpitando con una expectativa que desbordaba los límites de lo turístico. Javier, con una pasión que trascendía la mera profesión, no solo mostraba a Isabel los puntos de interés del mapa. Él le revelaba el alma de Cartagena. La llevaba a rincones ocultos, a patios interiores donde el tiempo parecía haberse detenido, a capillas olvidadas que guardaban siglos de fe. Con su voz melódica, narraba historias no escritas en guías, anécdotas de amores imposibles, de héroes olvidados y de la resiliencia de un pueblo que había resistido el paso de los siglos. Sus palabras no eran solo información, eran una invitación a sentir, a sumergirse en la esencia de un lugar vibrante y lleno de secretos. Fue en una tarde particularmente cálida, mientras visitaban un antiguo convento transformado en centro cultural, cuando Javier se detuvo frente a un mural descolorido que representaba una escena de la época colonial. Esta pared, susurró Javier, su voz grave, guarda un secreto. Dicen que aquí, una joven noble y un humilde pescador se prometieron amor eterno, desafiando a sus familias y a toda la sociedad de entonces. La mirada de Javier se encontró con la de Isabel, y en sus ojos intensos, ella vio no solo la fascinación por la leyenda, sino una profundidad que resonaba con la suya. Había una conexión inconfundible entre esa historia antigua y el silencio elocuente que los unía. Laura, conmovida por la intensidad de la narrativa y la forma en que Javier la compartía, sintió un impulso de abrirse. La historia es hermosa, dijo, su voz suave, con un matiz de melancolía que él percibió de inmediato. A veces, las historias más difíciles son las que más nos enseñan sobre la verdadera fuerza del corazón. Su mirada se perdió por un instante en el mural. Yo también conocí un amor así, no prohibido por la sociedad, pero sí interrumpido por el tiempo.
Y aprender a vivir con esa ausencia, a encontrar la belleza en lo que queda, exige una resistencia propia. Daniel escuchó con una atención absorbente, sus ojos fijos en el rostro de Isabel. No hubo interrupción, ni un intento de consuelo superficial. Solo una presencia sólida y comprensiva. Percibió la vulnerabilidad que se asomaba en la voz de Isabel, la honestidad de su confesión. Su corazón se conmovió. La mujer elegante y serena que había conocido, revelaba ahora una profundidad emocional que lo cautivaba aún más. Él la veía no solo como una viajera, sino como un alma rica en experiencias, una que había amado y sufrido con una dignidad admirable. La sensualidad de ese momento no radicaba en el contacto físico, sino en la intimidad de las almas. Era la conexión empática, la capacidad de Javier para escuchar no solo las palabras, sino las emociones que latían detrás de ellas. Su mirada, llena de una comprensión que trascendía la edad, era una caricia para el alma de Isabel. Ella se sentía vista, entendida en un nivel que pocos habían logrado. Esa validación silenciosa de sus vivencias era una forma poderosa de atracción, una que la hacía sentirse más cerca de él, más deseada por su esencia. Javier, al ver la belleza del alma abierta de Isabel, sintió que su fascinación por ella se transformaba en algo más profundo. Su edad no era un obstáculo, sino un mapa de experiencias que él anhelaba explorar. La resiliencia que ella demostraba al hablar de su pasado, la forma en que había encontrado la belleza en la superación, lo inspiraba. Él la veía como una obra de arte viviente, una que contaba historias de coraje y amor verdadero. Continuaron su recorrido, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. El silencio compartido ahora estaba impregnado de una nueva intimidad, de una comprensión tácita que los unía aún más. Javier le mostró una vista panorámica de la ciudad desde la cúpula del convento, y mientras el viento acariciaba sus rostros, sus manos se rozaron ligeramente, un toque breve pero significativo que sellaba la conexión de ese momento. La sensualidad de la proximidad en ese instante de contemplación compartida era palpable. Al finalizar el día, la despedida fue más allá de lo cordial. Daniel acompañó a Isabel hasta la puerta de su habitación en el hotel. Sus ojos se encontraron, y en la mirada de Javier, Isabel vio no solo gratitud por la conversación, sino una ternura y un afecto que la llenaron de una emoción inmensa. Él había visto su alma, y la había aceptado con una comprensión que la conmovió profundamente. Isabel entró a su habitación con el corazón ligero. La historia del lugar y la apertura de su alma habían creado un puente inquebrantable entre ella y Javier. El viaje, que había comenzado como una búsqueda personal, se había convertido en el escenario de un romance que prometía transformar su destino de una manera que nunca había imaginado. El conocimiento profundo que Daniel había adquirido de ella, su capacidad para ver más allá de las apariencias y conectar con su ser más íntimo, la hacía sentir plenamente deseada y amada. La magia de Cartagena y la presencia de Javier estaban esculpiendo un nuevo capítulo en su vida. La revelación del alma de Isabel a través de las historias de Cartagena, y el profundo entendimiento demostrado por Javier, habían cimentado una conexión que trascendía lo profesional. Cada recorrido turístico se había transformado en un paso más en su incipiente romance. Laura se sentía más ligera, su corazón palpitaba con una vitalidad renovada que el ambiente vibrante de la ciudad y la presencia de Javier amplificaban. Él, por su parte, se encontraba cada vez más fascinado por la sabiduría de Isabel y la serena belleza de su madurez. Sin embargo, la formalidad implícita de sus roles aún limitaba la expresión plena de su creciente afecto. Javier, con una intuición que iba más allá de la guía turística, percibió el anhelo de Isabel por una experiencia más auténtica, menos estructurada. Él conocía los rincones secretos de Cartagena, esos lugares que no figuraban en ningún folleto, donde la verdadera esencia de la vida local se manifestaba. Quería compartir con ella algo más personal, un fragmento de su propio mundo, lejos de los grupos de turistas y los itinerarios preestablecidos. Deseaba que lo viera no solo como el guía experto, sino como el hombre que era, con sus gustos y sus pasiones. La oportunidad surgió al final de una tarde, después de un agotador, pero enriquecedor, paseo por los barrios bohemios de Getsemaní. El sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, y el cansancio agradable se instalaba en los cuerpos. Isabel, dijo Javier, su voz suave, con un matiz que indicaba una propuesta diferente, conozco un lugar. Un pequeño mirador secreto. La puesta de sol desde allí es indescriptible, y no hay turistas, solo el sonido del mar.
Sus ojos intensos se encontraron con los de ella, una invitación que iba más allá de lo turístico. Laura sintió un estremecimiento de emoción. Era la primera invitación explícita a un encuentro personal, fuera del rol de guía. Su corazón palpitó con una fuerza inusual, una mezcla de nerviosismo y una excitación dulce. La idea de compartir un momento tan íntimo, en un lugar apartado, con Daniel, era a la vez atemorizante y profundamente deseable. La prudencia que la había acompañado durante años se debatía con el anhelo de aventura que él había despertado. Con una sonrisa que no intentó ocultar su interés, ella asintió. Me encantaría, Javier. El trayecto hacia el mirador fue una experiencia en sí misma. Javier condujo por calles estrechas y poco iluminadas, que Laura nunca habría descubierto sola. La motocicleta, una vieja Vespa, los llevaba a través de callejones llenos de arte callejero y de la vida local que bullía lejos de los focos turísticos. La proximidad de sus cuerpos en la motocicleta, el viento en sus rostros, el brazo de Laura instintivamente aferrado a la cintura de Daniel para mantener el equilibrio, generaba una sensualidad tácita, un contacto prolongado que era a la vez emocionante y reconfortante. El aroma de su piel se mezclaba con el salitre del mar, creando una atmósfera embriagadora. Al llegar al mirador, la vista era sobrecogedora. El sol se hundía lentamente en el horizonte, pintando el Caribe de tonos incandescentes. No había nadie más, solo ellos dos, en un silencio reverente ante la majestuosidad de la naturaleza. Javier se detuvo a su lado, sus hombros casi rozándose. La mano de Laura, de forma casi inconsciente, se posó en la barandilla de piedra, y Javier, con un movimiento que se sintió perfectamente natural, colocó la suya sobre la de ella. Fue un toque prolongado, no accidental, cargado de una intención y un afecto que no necesitaba palabras. La sensualidad de este momento residía en la intimidad del compartir, en la conciencia mutua de la atracción que los envolvía. En el crepúsculo, sus miradas se encontraron, y en los ojos de Javier, Laura vio no solo deseo, sino una profunda ternura, una admiración que la hacía sentir la mujer más bella y deseada. Él la veía más allá de su edad, más allá de cualquier convención social. Y en los ojos de Laura, Javier percibió una entrega sutil, una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. Era una confesión sin palabras, sellada bajo el cielo estrellado. Compartieron el resto de la puesta de sol en un silencio elocuente, sus manos entrelazadas. La brisa marina, el sonido distante de las olas, y la calidez de sus palmas unidas, creaban una burbuja de intimidad que los aislaba del resto del mundo. Javier, al sentir la respuesta de Laura a su toque, experimentó una satisfacción inmensa. Había encontrado no solo una mujer hermosa, sino una compañera para el alma, alguien con quien el silencio era más elocuente que cualquier palabra. Cuando la última luz del sol se desvaneció, Daniel no soltó la mano de Laura de inmediato. Sus ojos se fijaron en los de ella con una mirada que prometía futuros encuentros. Una que le decía que este descubrimiento fuera del mapa era solo el comienzo. Laura, con el corazón ligero y el alma desbordante, sabía que su viaje por Cartagena se había transformado en una aventura mucho más profunda. El descubrimiento fuera del mapa no había sido solo un lugar secreto, sino la revelación de un amor que desafiaba la rutina y las expectativas, esculpiendo un nuevo y emocionante capítulo en su destino. La magia del Caribe los había unido en una danza de pasión silenciosa y promesa. El mirador secreto y la puesta de sol compartida habían marcado un punto de inflexión en la conexión entre Isabel y Javier. Lo que había comenzado como un recorrido turístico se había transformado en un entrelazamiento de almas, revelando una intimidad que Laura nunca había imaginado. La discreción de Javier, combinada con la profundidad de sus atenciones, la hacía sentir no solo especial, sino profundamente deseada. El viaje a Cartagena ya no era solo una escapada, era el escenario de un romance que se gestaba con una delicadeza abrumadora. A partir de aquel atardecer mágico, la presencia de Javier en la vida de Isabel se volvió más constante, más evidente, aunque siempre manteniendo una sutil elegancia. Isabel comenzó a notarlo en lugares donde antes no lo había hecho, o con una frecuencia que ya no podía atribuir a la mera coincidencia. Mientras tomaba su desayuno en el restaurante del hotel, sus ojos se cruzaban con los de Javier, quien la saludaba con una sonrisa discreta y un asentimiento de cabeza que solo ella parecía percibir en la multitud. Él, con su naturalidad, parecía aparecer en el momento justo, como si el destino tejiera sus hilos a su favor.
No se trataba de una persecución invasiva, sino de una atención discreta y persistente. Isabel lo encontraba casualmente en el lobby, charlando con otros huéspedes, pero sus ojos buscaban los de ella, y una mirada cargada de significado sellaba su conexión. Lo veía pasear por los corredores del hotel, o en la piscina, siempre con una postura que irradiaba profesionalismo, pero con un aura que, para Isabel, estaba llena de un interés personal. Esta presencia constante la hacía sentir única, no una turista más entre tantas, sino el foco de una atención que la llenaba de una dulce anticipación. Un día, mientras Isabel exploraba un mercado de artesanías local, absorta en los colores y aromas, sintió una presencia familiar a su lado. Era Javier. No había llegado a hablarle, simplemente se detuvo cerca de ella, examinando unos objetos de cuero. Sus manos casi se rozaron al tocar la misma pieza. El silencio entre ellos en medio del bullicio del mercado era un lenguaje propio, cargado de una tensión sutil y una conciencia mutua de su cercanía. La sensualidad de estos encuentros residía precisamente en la no verbalización del deseo, en la promesa implícita que flotaba en el aire. Javier, con una intuición que iba más allá de lo profesional, era plenamente consciente del efecto de su presencia en Isabel. Él la observaba, notando la forma en que sus ojos brillaban al descubrir una pieza de arte, la serenidad con la que se movía entre la multitud. Para él, Isabel era una fuente inagotable de fascinación, una mujer cuya belleza trascendía la juventud, resonando en su madurez y en la sabiduría que emanaba de cada uno de sus gestos. Su decisión de estar presente en su horizonte era una declaración silenciosa de su interés, una forma de recordarle que su conexión no era efímera. Laura, al percibir la persistencia de Javier, sintió que su corazón se abría aún más. La idea de que un hombre más joven, tan deseado por tantas, dedicara esa atención especial a ella, una mujer de 65 años, era un bálsamo para su alma. Disipaba cualquier inseguridad sobre su edad o su atractivo. Se sentía vista, valorada y deseada por su esencia, por su historia, por la persona que era. Esa validación silenciosa de Daniel la llenaba de una confianza renovada, de una vitalidad que la hacía sentir más joven de espíritu. Los días de Isabel en Cartagena se transformaron en un juego de anticipación. Cada mañana, al despertar, su primer pensamiento era la posibilidad de un encuentro con Javier. Se vestía con un esmero especial, eligiendo prendas que reflejaran la alegría y la expectativa que sentía. Sus ojos, antes a veces velados por la resignación, ahora brillaban con una luz constante, una chispa que Daniel había encendido. La sensualidad de esta etapa era la del despertar del deseo, de la conciencia de ser el foco de una atención tan especial. En sus conversaciones con los empleados del hotel o con otros turistas, Isabel se encontró sonriendo más, hablando con una energía renovada. Aunque no mencionaba a Javier explícitamente, él era la razón tácita detrás de su buen humor, de la luminosidad que ahora la rodeaba. Su presencia constante en la ciudad se había convertido en un hilo conductor que unía sus días, transformando una simple vacación en una experiencia de romance inusual. La presencia constante de Javier era una confesión sin palabras, un cortejo sutil que hablaba de un interés profundo y genuino. Él no la presionaba, no invadía su espacio, pero se hacía presente, como un aura protectora y un recordatorio de la conexión que los unía. Para Isabel, esta forma de acercamiento era infinitamente más seductora que cualquier declaración explícita. Demostraba un respeto profundo por su tiempo y por la forma en que su relación se estaba gestando. Así, en el vibrante corazón de Cartagena, entre sus murallas históricas y sus plazas llenas de vida, la presencia constante de Javier se había convertido en el paisaje más hermoso para Isabel. Era el indicio más claro de que el destino estaba esculpiendo un nuevo y emocionante capítulo en su vida, uno donde el amor no tenía frontera de edad, y donde un guía carismático se estaba convirtiendo en el ancla de su corazón viajero. La dulzura de la anticipación llenaba sus días, prometiendo que la historia de su amor estaba destinada a ir más allá del mapa. La presencia constante de Javier en la vibrante Cartagena se había convertido en un hilo conductor en la experiencia de Isabel. Cada encuentro casual en el hotel o en los mercados locales reforzaba la certeza de una conexión que trascendía el rol de guía turístico. Isabel sentía su corazón ligero, su espíritu más abierto, y la ciudad misma parecía vibrar con la expectativa dulce de lo que cada nuevo día podría traer.
Javier, con su atención discreta pero persistente, había infundido en ella una vitalidad renovada, despertando anhelos que creía dormidos. A medida que los días de su viaje avanzaban, la fascinación de Isabel por Javier crecía. No era solo su atractivo físico o su carisma, era la profundidad de su conocimiento, la pasión con la que compartía las historias de su tierra, y la forma en que él la veía, con una admiración que la hacía sentir única. La diferencia de edad, que en otro contexto podría haber sido un factor, se disolvía en la riqueza de sus interacciones, donde la sabiduría de la experiencia de Isabel se complementaba con la energía y la visión fresca de Javier. El ambiente romántico y exótico de Cartagena se convertía en el telón de fondo perfecto para que esta pasión inesperada echara raíces profundas. Fue en la quietud de las noches de Cartagena, bajo el manto estrellado del Caribe, donde la presencia de Javier comenzó a invadir el reino más íntimo de Isabel, sus sueños. Las visiones oníricas no eran turbulentas, sino composiciones etéreas de una belleza serena, cargadas de una sensualidad sutil que la envolvía sin avasallarla, explorando los límites de sus anhelos más profundos. Estas noches se convirtieron en un espacio sagrado donde la realidad y el deseo se entrelazaban. En estas fantasías nocturnas, Javier aparecía siempre envuelto en una luz suave, con esa misma mirada intensa que tanto la había cautivado en la vigilia. Pero en el universo onírico, las barreras de la realidad se disolvían. Él se acercaba a ella con una lentitud deliberada, su mano extendiéndose no para un contacto físico explícito, sino para un gesto de profunda ternura, como si quisiera acariciar su alma. Podían estar caminando por una playa desierta al amanecer, donde el sonido de las olas se mezclaba con una fragancia masculina que ella reconocía, o sentados en un balcón con vistas al mar, con una cercanía que le erizaba la piel sin necesidad de un roce directo. La intimidad se construía a través de la proximidad de sus cuerpos, la quietud de sus alientos al unísono, la comprensión tácita que emanaba de sus miradas en el silencio elocuente del sueño. Estos sueños de viaje no eran simplemente un reflejo de los días pasados, sino una manifestación de los anhelos desvelados en el corazón de Isabel. No eran explícitamente eróticos en un sentido convencional, sino que exploraban la sensualidad emocional, la profunda conexión que puede existir entre dos almas que se atraen. Isabel podía sentir el calor que irradiaba de la presencia de Javier, la suavidad de un roce que nunca llegaba a ser más que una promesa, la electricidad que palpitaba en el espacio entre ellos. Ella se despertaba con la sensación de susurros no pronunciados, de caricias apenas insinuadas, de una profunda paz que no se hallaba en su vida diurna con la misma intensidad. Esos fragmentos oníricos se convertían en una especie de validación de la atención que él le brindaba en la realidad. La recurrencia de estos encuentros nocturnos comenzó a influir en el comportamiento de Isabel durante el día. Se sentía más vital, más conectada con una parte de sí misma que creía inerte. Su piel parecía más luminosa, sus ojos brillaban con un matiz renovado. Se encontraba sonriendo sin razón aparente mientras realizaba sus actividades, y a menudo, sus pensamientos divagaban hacia las imágenes que sus sueños habían conjurado. La línea entre la fantasía y la realidad se volvía difusa, y en esa ambigüedad, Isabel encontraba una extraña y deliciosa libertad. Se permitía soñar despierta, imaginar los escenarios que sus noches le presentaban, y esa indulgencia, antes negada por la prudencia, se sentía ahora como un bálsamo para su alma. La tensión entre lo que deseaba su subconsciente y la realidad de su vida diurna se acentuaba. Por un lado, la lógica le recordaba su edad, sus circunstancias, los convencionalismos que a menudo dictan las relaciones. Por otro, sus sueños y la persistente presencia de Javier la empujaban hacia una posibilidad audaz que desafiaba toda razón. Era una batalla silenciosa en su interior, un conflicto entre la prudencia y el anhelo. Sin embargo, la fuerza de la experiencia onírica era tan potente que, poco a poco, la prudencia comenzaba a ceder terreno ante la fascinación que él le provocaba. La idea de que un hombre como Javier, un príncipe encantado, en todo el sentido de la palabra, pudiera sentir algo tan profundo por ella, aunque fuera solo en el reino de Morfeo, era una fuente de profunda satisfacción y una renovación de su propia valía. A veces, al despertar, un suspiro escapaba de sus labios, una mezcla de añoranza por la dulzura del sueño y la conciencia de la fría, pero ahora no tan solitaria, realidad. Pero incluso esa melancolía era diferente, ahora venía acompañada de una chispa de esperanza. Los sueños le mostraban un camino, una posibilidad,
y la mantenían anclada a la idea de que el amor no tiene límites ni edades. Se convencía de que no era simplemente una ilusión, sino una manifestación de un deseo genuino, un anhelo que, a pesar de los años, aún vivía con fuerza dentro de ella. Sus sueños de viaje eran los anhelos desvelados de su corazón. Los encuentros con Javier en la vida real adquirieron una nueva dimensión después de sus sueños. Cada vez que lo veía, la imagen de él en sus visiones nocturnas se superponía con la realidad, creando una aureola de misterio y profundidad a su alrededor. Ya no era solo un hombre atractivo y enigmático, era el hombre de sus sueños, literalmente. Esa conexión, aunque imaginaria en su mayor parte, era lo suficientemente poderosa como para hacer que su corazón diera un vuelco y que una leve sonrisa se dibujara en sus labios, incluso cuando él no la notaba. Isabel se dio cuenta de que estos sueños eran una forma en que su propia alma le hablaba, recordándole que la capacidad de amar y ser amada no se desvanece con el tiempo. Eran un bálsamo para la soledad, una promesa de que aún había belleza y pasión por experimentar. La expectativa de un nuevo sueño, de un nuevo encuentro con Javier en el reino de la fantasía, se convirtió en un consuelo, una fuente de alegría discreta que la ayudaba a navegar sus días. Y en esa danza entre sueños y realidad, Isabel comenzó a sentir que, tal vez, el destino estaba modelando el terreno para que lo imposible se convirtiera, lenta pero seguramente, en una verdad palpable. El velo entre sus deseos y la vida se hacía cada vez más delgado, anticipando un acercamiento inevitable. La historia de sus sueños de viaje se entrelazaba con los anhelos desvelados de su corazón, guiándola hacia un amor que desafiaba el mapa. Los sueños de viaje de Isabel, habitados por la figura de Javier y por el eco de sus anhelos desvelados, habían difuminado las fronteras entre lo onírico y la realidad. Cada encuentro con él en Cartagena, cada gesto sutil, cada mirada compartida, tejían un hilo más en el tapiz de una conexión que ya no podía ser ignorada. Isabel sentía una vitalidad vibrante recorrer su cuerpo, una energía que la hacía sentirse más viva, más abierta a las sorpresas que el destino le ofrecía. El tiempo transcurría de una manera diferente, cargado de una expectativa deliciosa, como si cada día la acercara más a un momento crucial, a una revelación. La conexión entre Isabel y Javier había alcanzado un punto de tensión dulce. Las miradas prolongadas se habían vuelto más frecuentes, los roces accidentales, más cargados de electricidad. Ambos eran conscientes de la atracción innegable que fluía entre ellos, pero la delicadeza de la situación, la diferencia de edad y el respeto mutuo, mantenían una barrera invisible que aún no se atrevían a cruzar explícitamente. Isabel, con la sabiduría de sus años, esperaba una señal más clara, un paso decisivo por parte de Javier. Él, por su parte, continuaba con su cortejo paciente, observando, esperando el momento perfecto para que sus almas se reconocieran sin la necesidad de palabras. Ese momento decisivo llegó una noche mágica, en el corazón de Cartagena. Javier había invitado a Isabel a una celebración cultural local, un evento auténtico donde el flamenco o la cumbia llenaban el aire con su ritmo contagioso. El ambiente era festivo y vibrante, con luces tenues que creaban una aura de misterio y romance. La música, apasionada y enérgica, invitaba a los cuerpos a moverse. Isabel, con su vestido ligero y un aire de expectación, se sentía inmersa en la autenticidad de la experiencia, disfrutando del calor y la alegría del pueblo. Daniel, vestido con una camisa tradicional que realzaba sus rasgos latinos y su físico atlético, se movía con facilidad entre la gente. Sus ojos buscaron los de Isabel y una sonrisa abierta iluminó su rostro. «Isabel», exclamó, su voz cargada de la emoción del ambiente. «La música nos llama, ¿bailamos?». Era una invitación directa, un desafío velado a la quietud, una propuesta que prometía llevar su conexión a un nuevo nivel. Laura, aunque no era una bailarina experta, sintió un impulso irrefrenable. La música la envolvía, y la mirada de Daniel, llena de una curiosidad juguetona y un deseo tácito, la animaba a ceder. «No soy una gran bailarina», dijo ella, su voz con un deje de risa nerviosa. Daniel le tendió la mano, sus ojos intensos fijos en los de ella. «Solo déjate llevar por el ritmo. Yo te guío». Al tomar su mano, el contacto físico fue inmediato y electrificante. La palma de Daniel, cálida y firme, envolvió la de Isabel, enviando una corriente de sensaciones por todo su brazo. Él la condujo al centro de la pista improvisada, donde los cuerpos se movían al compás de la música.
Daniel la acercó, su brazo alrededor de su cintura, el otro brazo entrelazado con el de ella. Sus cuerpos estaban cerca, sintiendo el calor del otro, la respiración acompasada. La danza se convirtió en un lenguaje propio, una confesión oculta que se desarrollaba con cada paso, cada giro. Daniel, con la delicadeza de un maestro y la pasión de un amante, guió a Isabel. Sus manos se movían con una suavidad experta, dirigiéndola en el ritmo. El contacto era constante, sus cuerpos rozándose, la piel sintiendo la presencia del otro. La sensualidad de la escena no radicaba en movimientos explícitos, sino en la intimidad de la proximidad, en el vaivén de sus cuerpos en sincronía, en la conciencia mutua de la atracción que los envolvía. Laura sentía una liberación profunda, entregándose al ritmo, a la guía de Daniel, y a la pasión que él había despertado. En un giro particularmente cercano, sus ojos se encontraron. La mirada de Daniel era intensa, desbordante de deseo y una admiración profunda. No había palabras, solo una comunicación silenciosa y abrumadora que lo decía todo. En esos ojos, Isabel vio no solo la pasión de un hombre, sino un respeto reverencial por su madurez, por su espíritu que se entregaba a la música y al momento. Y en la mirada de Laura, Daniel percibió la entrega total, la alegría de un corazón que se abría plenamente al amor. La tensión era palpable, una promesa inminente de un amor que se negaba a permanecer oculto. Javier, al sentir la respuesta de Isabel a su guía, experimentó una satisfacción inmensa. Había encontrado en ella no solo una mujer, sino una profundidad que superaba cualquier expectativa. La forma en que ella se movía con él, la confianza que depositaba en sus manos, lo cautivaba. La danza se convirtió en su secreto compartido, un espacio donde su amor podía florecer sin barreras, sin los ojos curiosos de afuera. Él la amaba por su autenticidad, por la forma en que su espíritu vibraba con la música y con él. Cuando la música finalizó y la gente comenzó a aplaudir, Daniel no soltó la mano de Isabel de inmediato. Sus dedos permanecieron entrelazados, sus ojos aún fijos el uno en el otro. La confesión oculta había sido revelada en la danza de sus cuerpos, en el ritmo compartido. Isabel regresó a su hotel esa noche con el corazón ligero, su cuerpo aún vibrando con la música y el toque de Daniel. El toque en la danza, música local, había sido el clímax de su conexión, el momento en que la pasión se había manifestado con una fuerza innegable. Cartagena, la ciudad de amores prohibidos, había sido el escenario perfecto para que el amor de Isabel y Javier esculpiera sus destinos de una manera sorprendente y mágica. La rutina se había desvanecido por completo. La noche de danza y música local había culminado en una revelación apasionada para Isabel y Javier. El toque de sus manos y la cercanía de sus cuerpos al ritmo de la cumbia o el flamenco habían sido una confesión profunda, sellando un vínculo que trascendía las palabras. Isabel sentía su corazón desbordante de una vitalidad y una alegría que creía imposibles a sus 65 años. Javier, cautivado por la gracia de Isabel y la autenticidad de su alma, la veía no solo como una viajera, sino como el centro de su propio mundo. Su amor, forjado en el exótico crisol de Cartagena, se sentía inquebrantable, pero la burbuja de su intimidad pronto se vería expuesta a las percepciones externas. A medida que los días de su viaje se acercaban a su fin, la relación entre Isabel y Javier se había vuelto más explícita en el contexto del hotel y de sus paseos por la ciudad. No se escondían, pero tampoco hacían alarde de su conexión. Sin embargo, el carisma innegable de Javier y la ahora radiante presencia de Isabel, juntos, comenzaron a atraer la atención. Los ojos curiosos de otros turistas, de los colegas de Javier en el hotel, e incluso de algunos locales que los veían con frecuencia, empezaron a posarse sobre ellos con mayor insistencia. Eran miradas de asombro, de interrogación silenciosa, a veces teñidas de una curiosidad que rozaba el juicio. Isabel, con la sensibilidad que le daban sus años y su experiencia de vida, percibió estas observaciones sutiles. Sentía el peso de las miradas, los susurros bajos que, aunque incomprensibles en su totalidad, transmitían una conciencia de la diferencia que existía entre ella y Javier. No era un sentimiento de vergüenza, sino una ligera punzada de incomodidad, la conciencia de que su felicidad estaba siendo evaluada por ojos ajenos. Sabía que su romance, con la notoria diferencia de edad entre una mujer madura como ella y un hombre joven y deseado como Daniel, desafiaba una convención profundamente arraigada en muchas culturas, incluida la latina. Daniel,
siempre atento a su entorno, no tardó en darse cuenta de estas percepciones externas. Notaba cómo las conversaciones de sus colegas se silenciaban a su paso, cómo algunos turistas los observaban con una curiosidad prolongada. Podría haber optado por la discreción, por la distancia, para evitar comentarios. Sin embargo, la decisión interna de Daniel ya estaba firmemente establecida. Su amor por Isabel era real, puro, y no necesitaba la aprobación de terceros. En lugar de alejarse, su postura se volvió aún más protectora y asertiva hacia Isabel. Cuando Daniel percibía una mirada demasiado invasiva, su mano, que ya solía buscar la de Isabel de forma natural, la entrelazaba con mayor firmeza. Su brazo se posaba con una seguridad palpable alrededor de la cintura de ella al caminar, un gesto público que comunicaba pertenencia y devoción. Sus ojos, antes que desviarse, buscaban los de Isabel con una intensidad que era una declaración abierta, una reafirmación de su afecto. No había en él ni una pizca de duda o de vergüenza, solo una convicción inquebrantable de que Isabel era la mujer que había elegido, sin importar lo que el mundo pudiera pensar. La sensualidad de esta etapa residía en la afirmación pública de su vínculo. Era la forma en que Daniel, con cada gesto protector, con cada mirada llena de adoración, validaba a Isabel frente a los ojos curiosos de los demás. Él la hacía sentir deseada, no solo en la intimidad de sus momentos compartidos, sino también a la vista de todos. Esa protección tácita era una forma poderosa de seducción, una que trascendía lo físico y tocaba el alma de Isabel, infundiéndole una confianza renovada y una sensación de seguridad absoluta. Ella sentía que, con Daniel a su lado, podía enfrentar cualquier mirada, cualquier susurro. Isabel, al percibir la firmeza de Daniel ante las miradas ajenas, sintió una oleada de gratitud y liberación. La incomodidad inicial se disipó, reemplazada por una profunda certeza. Daniel no solo la amaba, sino que estaba dispuesto a defender su amor, a desafiar las normas sociales por ella. Esa lealtad tácita fortaleció aún más su propio afecto y su disposición a entregarse por completo a esta relación inesperada. Él, ¿qué dirán?, perdió su poder ante la solidez de su vínculo, que se había vuelto una fortaleza inexpugnable. En los paseos por Cartagena, en el lobby del hotel, en los restaurantes, su presencia conjunta se convirtió en un ejemplo silencioso de que la pasión no tiene límites, de que la edad es un mero número cuando el corazón elige. La gente podía ver el brillo en los ojos de Isabel, la devoción en la mirada de Daniel, y era evidente que su amor era algo genuino y profundo. La percepción externa había actuado como un catalizador, forzando una decisión interna en Daniel, una que reafirmaba su compromiso con Isabel más allá de cualquier convención. La historia de Isabel y Daniel, tejida entre las murallas de Cartagena y las miradas curiosas, se estaba convirtiendo en una narrativa de coraje y autenticidad. El amor, que había comenzado como una chispa discreta, ahora brillaba con una luz propia, desafiando las sombras del prejuicio y esculpiendo un destino que ellos mismos, con cada mirada y cada gesto, estaban forjando con una determinación inquebrantable. Isabel se sentía lista para lo que viniera, con Daniel a su lado, en esa obra maestra de vida que apenas comenzaba. La mirada del forastero, aunque inicialmente intrusiva, solo había servido para fortalecer la decisión inamovible de un hombre que había elegido amar más allá de lo convencional. Los días en Cartagena, antes llenos de la vibrante energía de los descubrimientos y de la creciente conexión, ahora se teñían de una melancolía palpable. La fecha de regreso de Isabel se cernía como una nube, proyectando una sombra sobre la luminosa alegría que Javier había infundido en su vida. Aquellos momentos de intimidad, las miradas que hablaban volúmenes y los toques sutiles que habían tejido su romance, parecían ahora contados, intensificando el valor de cada hora restante. Isabel, con sus 65 años, sentía que esta pasión inesperada le había devuelto una juventud en el espíritu, y la idea de que terminara era una punzada en el corazón. Daniel, con la sensibilidad que lo caracterizaba, también percibía la inminente despedida. El brillo en los ojos de Isabel, que él había aprendido a amar, a veces se velaba con una tristeza apenas perceptible. Él la observaba con una ternura creciente, su mano a menudo buscando la de ella con una firmeza que quería transmitir seguridad y la promesa de algo más allá de la distancia. El ambiente de Cartagena, que había sido el cómplice de su amor, ahora se sentía como un recordatorio de que el tiempo, inexorable, estaba a punto de separarlos.
La rutina de su trabajo como guía, antes una pasión, se sentía ahora como un límite, una barrera que temía que se interpusiera entre ellos. Para la última noche de Isabel en la ciudad amurallada, Daniel había planeado algo especial. No era una cena ostentosa, sino un momento íntimo en un lugar que había sido testigo silencioso de su conexión. La llevó a un pequeño balcón secreto en lo alto de una de las murallas antiguas, un rincón apartado donde solo el sonido del mar rompía el silencio. Las luces de la ciudad centelleaban a lo lejos como estrellas caídas, y la brisa marina acariciaba sus rostros, trayendo consigo el aroma salino del Caribe. Se sentaron en un banco de piedra, sus hombros rozándose, el cuerpo de Daniel irradiando un calor que reconfortaba a Isabel. No había necesidad de hablar de la despedida, el aire mismo estaba cargado con ella. Sus manos, de forma natural, buscaron la una a la otra y se entrelazaron con una fuerza que hablaba de un adiós renuente. En el silencio de la noche, las estrellas parecían observarlos, y la magnitud de lo que habían encontrado se hacía más evidente en el contexto de su inminente separación. La sensualidad de este momento residía en la profundidad de la emoción compartida, en la certeza de que este no era un simple adiós, sino algo mucho más complejo. Daniel se volvió hacia Isabel, sus ojos oscuros e intensos fijos en los de ella. No hubo un discurso largo, sino una mirada cargada de significado, una que comunicaba todo el amor y el anhelo que sentía. Su pulgar acarició suavemente el dorso de la mano de Isabel, un gesto de profunda ternura. Laura sintió un nudo en la garganta. La melancolía era dulce, porque reflejaba la intensidad de su conexión, pero también era amarga, por la distancia que se avecinaba. Y entonces, en un gesto que rompió la expectativa de la separación, Daniel hizo lo inesperado. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto tallado en madera, una réplica minuciosa de una de las fachadas coloniales de Cartagena, esas que habían admirado juntos en sus primeros recorridos. No era una joya costosa, sino una pieza hecha a mano, con el detalle y la dedicación que solo un artesano podría dar. Se la puso en la palma de la mano a Isabel. Sus dedos se entrelazaron de nuevo, sosteniendo el pequeño tesoro. Para que siempre tengas un pedazo de este lugar contigo, Isabel, susurró Daniel, su voz ronca de emoción. Y para que sepas que, sin importar la distancia, mis ojos siempre verán más allá de los kilómetros, y mi corazón estará aquí, esperándote. Fue una promesa inesperada, una declaración que trascendía las palabras y los objetos. Isabel sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. No era solo un regalo, era un compromiso silencioso, una afirmación de que su conexión era más fuerte que la geografía, que su amor no se desvanecería con la partida. La sensualidad de este momento se manifestaba en la vulnerabilidad de Daniel al ofrecer una parte tan personal de sí mismo, y en la profunda gratitud de Isabel al recibirla. Era la promesa de un futuro, forjada en la quietud de una noche estrellada. Daniel no soltó la mano de Isabel de inmediato, sus ojos permanecieron fijos en los de ella, transmitiendo una seguridad inquebrantable. El pequeño objeto de madera, cálido en la palma de Isabel, era un ancla, un recordatorio tangible de la conexión que los unía. Laura, con el corazón desbordante de una emoción que mezclaba tristeza y una esperanza inmensa, supo que el amor que había encontrado era de una pureza rara, capaz de desafiar la distancia y las convenciones. Cuando finalmente se despidieron en el lobby del hotel a la mañana siguiente, no hubo lágrimas. Solo una mirada prolongada y un apretón de manos cargado de significado. La última noche en Cartagena había sido un punto de inflexión. La promesa inesperada de Daniel había transformado la despedida en un «hasta pronto», en un «te esperaré». Isabel partió con la certeza de que su viaje no había sido solo para redescubrir un lugar, sino para encontrar un amor que esculpiría su destino, un amor que desafiaría el tiempo y la distancia, y que ahora se manifestaba en la forma de un pequeño objeto tallado, un símbolo de un corazón que siempre vería más allá del mapa. El viaje continuaba, pero ahora, con una promesa que la acompañaría en cada kilómetro. El adiós en el aeropuerto de Cartagena no había sido un final, sino el inicio de una nueva fase en el romance de Isabel y Javier. La pequeña fachada colonial tallada en madera, que Javier le había entregado, era ahora un talismán tangible, un recordatorio constante de la promesa inesperada que había sellado su conexión. Isabel regresó a su hogar con el corazón lleno de una emoción compleja, la dulzura del amor encontrado y la punzada de la distancia que ahora los separaba. La quietud de su rutina, antes un refugio, ahora se sentía diferente,
vibrando con el eco de un afecto a miles de kilómetros. La lucha contra la distancia comenzó de inmediato, pero no con resignación, sino con una determinación tranquila por parte de ambos. Los días se llenaron de una nueva forma de comunicación. Los mensajes de texto, antes breves y funcionales, se convirtieron en pequeñas cartas de amor digitales, llenas de descripciones de sus días, de sus pensamientos y de sus anhelos. Javier enviaba a Isabel fotografías de Cartagena, capturando la luz del atardecer sobre las murallas o el vibrante color de los mercados, imágenes que evocaban sus recuerdos compartidos y mantenían viva la chispa de su romance. Ella, a su vez, le enviaba postales de su ciudad, pequeños fragmentos visuales de su rutina que él ahora comenzaba a conocer. Las videollamadas se volvieron el pilar de su conexión a distancia. La pantalla del teléfono, antes un mero dispositivo, se transformaba en una ventana hacia el alma del otro. Isabel se preparaba para estas llamadas con un cuidado especial, buscando un atuendo que la hiciera sentir hermosa y un lugar en su casa donde la luz fuera suave y acogedora. Ver el rostro de Javier, su sonrisa, la intensidad de sus ojos mientras la escuchaba, era un bálsamo para la saudade. Hablaban de todo, de sus días, de sus sueños, de los pequeños desafíos de la vida. La sensualidad de estas interacciones residía en la profundidad de sus conversaciones, en la forma en que sus miradas se encontraban a través de la pantalla, en la conciencia de que, a pesar de los kilómetros, estaban más conectados que nunca. Javier, con su naturaleza enérgica y su devoción creciente, sorprendía a Isabel con gestos inesperados. Un día, una flor exótica llegaba a su puerta, acompañada de una nota manuscrita con la caligrafía elegante de Javier. Otro día, un paquete con café local o una pequeña pieza de artesanía de Cartagena aparecía en su buzón. Eran demostraciones tangibles de su afecto, recordatorios de su presencia constante en su mente y corazón, a pesar de la distancia. Isabel, al recibir estos regalos, sentía el anhelo creciente por su presencia física, pero también una profunda gratitud por su persistencia y creatividad. La distancia no disminuía la pasión, sino que, paradójicamente, la intensificaba. El tiempo sin Daniel hacía que los encuentros virtuales fueran más valiosos, cada palabra, cada mirada, más significativa. Isabel se dio cuenta de que el amor que sentía por Javier era de una pureza rara, capaz de trascender las limitaciones geográficas. Su edad, que en otro momento podría haber sido una barrera para una relación a distancia, ahora era una fuente de sabiduría y paciencia que le permitía navegar esta nueva fase con una serenidad notable. El anhelo creciente se manifestaba en los sueños de Isabel, que continuaban siendo un espacio sagrado para su romance. Javier aparecía en ellos con una presencia aún más vívida, sus manos buscando las suyas, su sonrisa iluminando el escenario onírico. La sensualidad de estas visiones se mantenía en la intimidad emocional y los toques suaves, reflejando el deseo profundo de estar cerca, de sentir su presencia física. Esos sueños eran un consuelo, una promesa de que su amor era real y que la distancia era solo una prueba temporal. Las amigas de Isabel, al ver su constante buen ánimo y el brillo en sus ojos, comenzaron a indagar con más curiosidad sobre el viaje de renovación. Aunque Isabel no revelaba todos los detalles, su felicidad era evidente. Hablaba de las maravillas de Cartagena, y de un guía excepcional, que le había mostrado la verdadera alma del lugar. Su vitalidad, su energía, eran testimonio del poder transformador de este amor a distancia. La lucha contra la distancia se estaba ganando, día a día, con la fortaleza de su conexión y la determinación de ambos por mantener viva la chispa. Daniel, por su parte, se dedicaba a su trabajo en Cartagena con una nueva motivación. El pensamiento de Isabel, la espera de sus mensajes, la anticipación de sus videollamadas, llenaban sus días de un propósito renovado. La elección de amar a una mujer madura, a la distancia, no era un sacrificio para él, sino una declaración de amor incondicional. Él estaba dispuesto a luchar contra cualquier obstáculo para estar con Isabel, su alma gemela. La sensualidad de su anhelo se traducía en su dedicación, en su persistencia, en la certeza de que su amor era algo único y valioso. La lucha contra la distancia y el anhelo creciente se convirtieron en capítulos de una novela de vida que ellos estaban escribiendo juntos. Cada mensaje, cada llamada, cada gesto inesperado era una pincelada en un cuadro que se volvía cada vez más hermoso. Isabel sabía que el amor que había encontrado no era una fantasía de viaje, sino una realidad profunda que desafiaba la geografía y el tiempo.
La promesa de Javier, aquella noche en la muralla, resonaba en su corazón con una fuerza inquebrantable. Se sentía completamente amada, deseada y esperada, y esa certeza era su mayor fortaleza en la distancia. Su historia, una obra maestra de la vida, se acercaba a su próximo y esperado capítulo. La lucha contra la distancia había sido un testimonio de la fortaleza de su amor. Cada mensaje, cada videollamada, cada gesto inesperado de Javier había alimentado el anhelo creciente de Isabel, transformando la lejanía en una prueba superada. La pequeña fachada de Cartagena, tallada en madera, que guardaba como un tesoro, era un recordatorio constante de la promesa inesperada que los unía. Isabel, con sus 65 años, sentía que su corazón, revitalizado por Javier, palpitaba con una fuerza y una alegría que creía imposibles. La vida, que antes parecía dictada por la rutina, ahora vibraba con la anticipación de un futuro compartido. Los días se llenaron de una expectativa palpable, un presentimiento de que la distancia pronto cedería. Javier había insinuado en sus últimas llamadas que una oportunidad única podría surgir, algo que cambiaría sus vidas. Isabel vivía en una especie de sueño despierto, cada sonido del timbre, cada notificación en su teléfono, la llenaba de una emoción inmensa. Sabía que la separación era temporal, pero el anhelo de su presencia física se había vuelto casi insoportable, una dulce tortura que solo su llegada podría calmar. Y entonces, sucedió lo inesperado. Una tarde soleada, mientras Isabel regresaba de su paseo habitual por el parque, un hombre la esperaba en el umbral de su casa. Su silueta era inconfundible, su corazón dio un vuelco. Era Javier. Con sus 35 años, su cabello largo y ondulado, y esa sonrisa que solo ella conocía, se erigía allí, en su puerta, como la materialización de todos sus anhelos. No hubo gritos, ni euforia desbordante, solo un silencio de puro asombro y una alegría profunda que se reflejó en los ojos de Isabel. Las lágrimas, cálidas y liberadoras, rodaron por sus mejillas. Javier avanzó hacia ella, sus ojos intensos fijos en los suyos, llenos de una devoción inquebrantable. Sus manos buscaron las de Isabel, entrelazándose con la familiaridad de un reencuentro largamente esperado. El abrazo fue tierno y reconfortante, un puerto seguro después de una travesía. Isabel sintió el calor de su cuerpo, el aroma de su piel, y todas las preocupaciones, todas las distancias, se disolvieron en ese instante. Daniel había llegado, trayendo consigo no solo su presencia, sino la promesa de un nuevo comienzo. En la quietud del apartamento de Isabel, Javier compartió la razón de su aparición. No fue un capricho, una oportunidad laboral inesperada había surgido en la ciudad de Isabel, un proyecto que le permitiría seguir desarrollando su pasión como guía o consultor cultural, y, lo más importante, estar cerca de ella. Era una decisión calculada, pero impulsada por la magnitud de su amor, por la certeza de que su lugar estaba al lado de Isabel. Para él, la distancia no era un obstáculo insuperable, sino una prueba que su afecto había superado con creces. Los días que siguieron se llenaron de una dicha serena y palpable. Isabel y Javier se dedicaron a construir su nueva vida juntos. Exploraron la ciudad de Isabel con los ojos de un turista y la calidez de un local. Compartieron risas en cafés acogedores, paseos por parques históricos, y la intimidad de las noches que ahora no conocían la soledad. La sensualidad de su relación florecía en cada gesto cotidiano, la mano de Daniel que buscaba la de Isabel al caminar, su brazo que la envolvía protectoramente, las miradas cómplices que sellaban sus pensamientos más íntimos. Era una pasión madura, tejida con hilos de respeto, admiración y una comprensión profunda. Su amor se convirtió en una obra maestra de la vida compartida. Inspirados por su propio viaje y por la resiliencia de Laura, decidieron canalizar sus energías en un proyecto conjunto. Quizás abrieron un pequeño centro cultural que combinaba la historia local con experiencias de bienestar, o Javier comenzó a organizar tours personalizados que unían la cultura de Cartagena con la de la ciudad de Isabel. Sus habilidades se complementaban a la perfección, la pasión de Daniel por guiar y su energía, la sabiduría de Isabel y su capacidad para conectar con la esencia de las personas. Juntos, no solo construían un negocio, sino que creaban un legado de amor y superación. La escena final los muestra a Laura y Daniel, no en un gran evento, sino en un momento de serena plenitud. Quizás están sentados en el balcón del apartamento de Isabel, observando el atardecer sobre la ciudad.
Sus manos están entrelazadas, y sus rostros, marcados por la felicidad, reflejan la armonía de su unión. La luz dorada del sol ilumina sus figuras, creando un aura de paz y amor duradero. En los ojos de Javier, una adoración inquebrantable por Isabel, la mujer que había desafiado sus expectativas y se había convertido en su mundo. Y en los ojos de Isabel, una gratitud infinita y la certeza de haber encontrado, en la madurez, un amor que superaba cualquier sueño de juventud. La historia de Isabel y Javier se erigió como un faro de inspiración. Su amor era un testimonio palpable de que la edad es un mero número cuando el corazón elige. Demostraba que la pasión y la plenitud no tienen fecha de caducidad, y que el destino, con sus giros inesperados, siempre puede reservar las sorpresas más maravillosas. La vida de Isabel, que había buscado salir de la rutina a través de un viaje, encontró en Javier no solo un guía, sino al amor que esculpió sus destinos, llevándola a una existencia donde la felicidad y la autenticidad se entrelazaban en una obra de arte y material, celebrando que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Su viaje había sido solo el inicio de una vida entera juntos.